capítulo 2, versículo 9, habla de que el árbol de la vida y el de la ciencia del bien y del mal estaban en medio del huerto. Entonces es probable que si Adán hubiese cogido todo lo... O sea, si hubiese sido obediente y no hubiese comido del árbol prohibido, hubiese alcanzado a comer en cualquier momento del árbol de la vida. Él tenía acceso a ese árbol. Tenía acceso a ese árbol. El hecho de que ellos fueran retirados del Gan Edén significa que se iba a terminar su acceso a ese árbol de la vida. ¿Ya? Ellos tenían el acceso, pero ahí se cortó su acceso. El problema es que si ellos hubieran seguido comiendo de él, y hubieran seguido viviendo para siempre. Pero eso ya no podía ser porque ya estaba el pecado en ellos. ¿Por qué Adonai creó el árbol prohibido si sabía que no podían comer de él? Adonai crea las cosas, pero no significa que todo lo que él ha creado sea bueno para nosotros. Él ha creado cosas para enseñarnos la obediencia. Esa es la esencia importante. No significa que porque exista todo uno va a hacer de todo. Ya, uno tiene que aprender que hay límites. Y Adonai lo coloca ahí precisamente para enseñarnos a nosotros a obedecer. Ya, ese árbol podría aportar nutrientes quizás al organismo, pero todo lo que era permitido para el hombre ya era lo suficientemente necesario para él. No necesitaba más. Solamente necesitaba obedecer. En la Torá existen los mandamientos positivos y los negativos. Los mandamientos positivos son las cosas que tú debes hacer. Él debe cuidar el huerto. Si deja de cuidar el huerto, también transgrede la Torá. Sí. Entonces él tenía que hacer. El hacer era cuidar el huerto. Y dejar de hacer es como en el Shabbat. Uno debe dejar de trabajar en el Shabbat. ¿Sí? Entonces uno deja de hacer. Entonces uno debe comer de los árboles, de las frutas que hay en los árboles, a excepción de esa. Por el hecho de no hacerlo, por el hecho de no comer de ese árbol, tú ya estás cumpliendo la Torá, por no hacerlo. ¿Ya? ¿Sí? Porque Adonai nos prueba. Entonces, ¿cómo se probaría la obediencia de ellos si pudieran desde un principio comer de todos los árboles? ¿Se podría probar la obediencia a ellos? ¿Si pudieran comer de todos? No. No, ¿cierto? Como a nosotros nos crea con una característica especial, que es el libre albedrío. Que esa característica, nuestro Hacedor depositó la característica de él en nosotros. Esa característica no lo tienen los malajim. Los malajim no tienen el libre albedrío. Y los animales tampoco. Entonces nosotros somos hechos a imagen de él. Porque tenemos esa capacidad de elegir. Y él eligió crear. No estaba obligado a crear las cosas, ni a crear al hombre, ni nada. Él quiso hacerlo. El Shema. Que en algún momento, no sé, como que cuando comieron de ese árbol, como que los animales se volvieron salvajes, así. Los animales se volvieron agresivos, sí, salvajes. Que ahora ya hay unos que comían carne y se comían a otros animales. Eso no ocurría al principio. Todos lo que tenían que comer ellos era hierba. Y también otra plantas. cosa. No entendía por qué el hombre transgredió a Adonai si lo tenía todo. Lo tenía todo, claro. Era más fácil obedecer. Eso era lo correcto. Adonai también ahora nos dice lo mismo. A través de la Brit Hadashah, él nos habla y nos dice que los mandamientos de él no son gravosos. Es decir, que no es algo difícil de hacer ni que te cueste. ¿Ya? Entonces, es la naturaleza del hombre la que tiende a ser rebelde y desobediente. Pero los mandamientos que él dio, todos son buenos. No hay ninguno que dañe. No hay ninguno que dañe. Todos te hacen mejor persona y todos te hacen crecer y te llenan de bendición y felicidad y de vida. ¿Sí? Miriam. Alejandro, en el versículo, voy a volver un poquito atrás, en el 1.29, dice: he aquí que os he dado toda planta de la tierra y todo árbol que hay fruto y da semilla. Ahí cuando comenta eso, es así como que lo hace de palabra, porque después en el 3 dice: y toda planta de campo antes que fuese la tierra y toda hierba del campo antes que naciese, porque dice que no había.
Claro, aquí conecta las dos cosas en Eso, parte de la ¿cierto? creación. Acá está continuando con el relato de las cosas que han sido creadas y acá entra con los detalles de algunos elementos, en especial del Gan Eden. Se centra más en el Gan Eden, Lo que estaba, como estaba conformado. claro, cómo estaba formado, y entra con otros detalles que nos figuran en el capítulo 1. Acá nos aporta más información que Podríamos está decir conectada. que el 1 es como un punteo de cosas que sucedieron y después el 2 es como un desglose de cada uno de Hay ese un punteo, desglose claro. de etapas, Más sí, detallado, más dijera. detallado, sí, de esa misma creación. Perfecto. Bueno, continuando con esta idea de cómo nuestro pecado tiene una consecuencia no solo para nosotros, sino para el resto. Aquí en el verso 9 dice que Adonai dice que del suelo brotará toda clase de árboles gratos a la vista y buenos como alimento. Entonces, y hoy en día nosotros vemos que igual, por ejemplo, hay árboles que si uno se acerca mucho puede dar una alergia, o árboles Tiene espinas. que tienen espinas y que uno no los puede tocar. Entonces, o que se hace difícil extraer, por ejemplo, la misma de la rosa mosqueta, que es un arbusto, es muy difícil extraer para hacer ese puede dañar. producto. Entonces, vemos cómo los efectos del pecado de algo que era hermoso, grato a la vista, todo bueno, nuestro pecado lo ha ido transformando en algo negativo. En derredor. Sí. Es muy cierto. Sí, vemos que Adonai formó al hombre del polvo del suelo, de la tierra. Previamente hemos visto de que él indica que al hombre lo creó, pero acá entra en detalle cómo lo creó. Es decir, utilizando el término acá que lo especifica, que dice que Baitzer, que de ahí viene el término de formar. Y lo formó de materiales existentes, de la tierra, en este caso el polvo. Y vemos que la constitución del ser humano tiene los mismos minerales y elementos que están constituida también la tierra. Él forma al hombre de una sustancia inerte de la tierra y le otorga vida, ¿no? Y insufla en él el aliento de la vida. Entonces, aquí ya entramos en otro concepto de creación, del concepto de formar, cuando se toma las cosas ya que él ha creado. Aquí, esto es en el verso 7, aquí Baitzer tiene doble yud. Acá hay un comentario que dice que tiene doble yud, aludiendo a la doble vida, la de este mundo y la del mundo venidero. Pero a eso podríamos añadir la doble naturaleza que tiene el hombre, porque por un lado es físico, con su cuerpo, y por otro lado tiene espíritu. 4. Hay una G pequeña. Es una letra que figura doblemente en el nombre sagrado, Igual que en la Hei, y la hace más pequeña porque él en la creación él coloca su sello, está su sabiduría y su ciencia, que viene de él. Pero está en el hombre poder darse cuenta de que es así. No hay unos carteles de neón que digan que Adonai hizo todas estas cosas, así, parpadeando. Unos letreros así como de la publicidad de las grandes marcas. Si se da cuenta, cuando alguien adquiere algo que es costoso de alguna marca, generalmente eso está a la vista. En los vehículos de marca está su logo, ¿cierto? Para tratar de resaltar de que ellos han sido los que lo han fabricado o lo han creado, ese producto, como tratando de distinguirse de los demás. Pero Adonai él es diferente. Él también, dentro de su atributo, él también es humilde, ¿sí? Entonces él crea con humildad, no hace pompa o ostentación de todo lo que él ha creado, porque él es el amo de todo, Adon Olam. Entonces, en su sentido de humildad también podríamos ver esta Hei más pequeña en su proceso de crear todas las cosas. La persona, cuando lo buscan de corazón, tienen ese encuentro con nuestro Hacedor. Bueno, el hombre tiene en este momento un proceso de restauración, de volver al origen. Y el Gan Eden quedó custodiado porque el hombre cambió. Entonces, ¿cuándo el hombre puede tener acceso a eso? Cuando esté restaurado. El hombre fue creado para habitar la tierra y siempre va a ser así. La tierra fue creada para que el hombre habitara.
todas las condiciones están conectadas con el hombre, acá en la tierra. Tenemos el territorio que es Edén, y dentro de ese territorio pone el jardín, el Gan. Lo pone al este de Edén. Tomó al hombre al que había formado y le había dado vida y lo puso en el Gan, en el jardín, en el Gan Edén. Y tiene un trabajo ya el hombre, dice que lo pone ahí para que lo labrara y lo guardase. Él era el guardián del Gan Edén. Es decir, él tenía autoridad sobre las criaturas que ahí habitan. Sí. Alejandro, ¿Sí? ¿me dice labrar la tierra? Trabajar, tenía que trabajar. Tenía que trabajar él. ¿Sí? Sí. El primer trabajo en la tierra es de jardinero. Es el primer oficio que existe. Adán, él era jardinero. Es el oficio más antiguo que existe. En el verso 17 le dice que el día que de él comieres ciertamente morirás, pero él come y no muere. Pero No muere, eso pero se puede ver de varios aspectos. Puede significar que a partir del momento de comer de ese fruto, él se iba a tener que enfrentar con la muerte. O sea, a partir del momento en que come ese fruto hay sentencia de muerte en él. ¿Sí? Eso por un lado. Y como para Adonai, un día son como 1000 años, y 1000 años como un día. Como dice, el día que de él comieres, ese día morirás. Adam Rishon, él no alcanzó a vivir 1000 años. Sí, ese mismo, dentro de ese mismo, de lo que es un día para Adonai, ahí murió, en ese día. No pasó unos 1000 años, entonces no vivió más de un día. Ese día murió, dentro de lo que es ese día. Porque el hombre no iba a morir. En un principio no iba a morir, iba a ser eterno. Iba a comer del árbol de la vida constantemente y iba a tener la vida eterna. Claro. Claro, porque por el pecado, como dice Romano, entró, ¿qué cosa? La muerte. No había muerte. Entonces, ¿y quiénes son los primeros que mueren? Porque por el pecado entró la muerte. Los animales. Los animales. ¿Con qué se vistieron? Sí, porque ellos se vistieron con hojas. Como los jardines. Y dice que Adonai los vistió con pieles. ¿De dónde sacó esa piel? Alguien tuvo que morir. Para enseñarte que hay que cubrir el pecado. Porque con esas pieles lo cubrió. El Eterno, él personalmente tuvo que matar de su creación para cubrir las faltas del hombre. Claro. Sí, Sara. ¿Por qué Adonai se cuestiona, o a lo mejor no se cuestiona, pero por qué se hace la pregunta de que Adán no está satisfecho con que esté solo? Sino que, ¿por qué no se está satisfecho con el tema de que esté con las plantas, con los animales? Como que Adán necesitaba a alguien que tuviera los mismos pensamientos que él y lo entendiera. Pero ¿por qué Adonai cumple ese deseo como de él? ¿Por qué lo cumple? No, o sea, es que a ver, es como ¿Por que... qué no está eso desde el principio? Sí. Claro, porque le hace ver a Adán una realidad de que él, para ser completo, no puede hacerlo solo, para ser una entidad completa. Le enseña la dependencia. Entonces el hombre tiene una dependencia con la mujer y la mujer con el hombre. Es por eso que eso es una ayuda idónea para ser uno solo. Y eso enseña, esa conexión enseña la dependencia con nuestro Hacedor, que es Adonai. Entonces, por otra parte, el hombre, para tener esa cualidad de también ser como imagen de él, también tiene mucho que ver con la continuidad de la especie en participar en el proceso creativo al tener descendencia también. Todo eso está interrelacionado. Sí. Diamantina. Sí, viendo como dice, no es bueno que el hombre esté solo,
habíamos visto que para que Adán se diese cuenta de que no estaba solo, llama a todos los animales para que él les ponga nombre. Y ahí vio que no había, todos los animales tenían macho y hembra para reproducirse y él no tenía. No había otra especie igual que él, con el cual él pudiera seguir la descendencia. Y ahí vemos que en realidad el Eterno le hace mirar a Adán que él solo no lo puede hacer todo, porque vemos que el Eterno cuando creó a Adán, lo creó cubierto con su gloria, perfecto. Después cuando él cayó viene la imperfección, y lo podemos también ver con el profeta Ezequiel. Ezequiel cuando habla en el Edén, un jardín en los que estaba, de toda piedra preciosa, y que había alguien, un querubín, que ahí lo cuidaba todo. Pero este querubín se empezó a ensoberbecer y quería estar por sobre los demás, porque vio que él era primoroso, él estaba para adorarlo, él tenía un monte en el cual adoraba. Entonces empezó a mirar él, a ensoberbecerse, dejó de ver al que tenía que estar mirando. Entonces aquí a Adán le dice: te doy con todos los atributos que tú quieras, pero aún así te fijas que soy yo el Todopoderoso, soy yo el que te sustenta, soy yo el que fuera de mí no hay nada. Si tú empiezas a mirar fuera de mí, siempre vas a estar, te va a faltar algo. Adonai le saca un pedazo al hombre y crea a la mujer, porque hay que crear, no formar, ¿cierto? O las dos cosas. Son las dos cosas. Y después cuando dice que ambos sean una sola carne, es como que esa carne que le sacó, después se devuelve con esa mujer, entonces ahí son una sola carne otra vez. Claro, vuelve a su origen. Y la saca del costado para que después junto al corazón. Está cerca del corazón para que después la cubra esa parte y cubra a su esposa. Tomó uno de sus lados y cerró con carne en su lugar. Si en el lugar que tomó cerró con carne, volvió él, todo lo puede y para él no hay nada imposible, todo lo hace. Estaba viendo el 22, construyó una mujer y la presentó ante el hombre. O sea, Adonai la toma de ahí, lo duerme, saca esa parte, cierra ahí, hace cirugía. Sí, la primera cirugía. La primera cirugía ahí, claro, y cierra y queda todo tal cual, nada. Y forma la mujer, después viene, despierta el hombre y se la presenta. Y dijo Adán: esta vez hueso es de mis huesos y carne de mi carne. Entonces pudiera ser que eso que tomó del costado pudiera tener parte de hueso y parte de carne. Sí, aquí como queda una pista más, ¿cierto? De que lo que tomó tenía tanto hueso como carne. Esta será llamada Isha, mujer, porque de Ish ha sido tomada. Varón. Ish varón, Isha mujer. El hebreo tiene ese aspecto especial, que es el lenguaje con el que Adonai se comunicó con el hombre, porque es una extensión del hombre. Ish con una extensión, Isha. En cambio en otros idiomas no se da eso, ¿verdad? Hombre, mujer, no, las palabras no figuran en lo que aquí figura de lo que ocurrió. Se extendió el hombre y pasó a ser Isha. Y tienen ese mismo origen. Ish, Isha. Y aquí habla el concepto ya de matrimonio, por eso el hombre deberá dejar a su padre y a su madre para unirse con su mujer y serán una sola carne. Alejandro, ¿Sí? ¿por qué dice que solamente menciona al hombre, que es aparte del padre y de la madre? Porque en cierta forma el matrimonio, tanto el hombre como la mujer se apartan del padre y de la madre, ¿cierto? Sí, porque bueno, el hombre por ser cabeza es el que debe él buscar un hogar. Y obviamente a ese hogar se va a ir con su mujer. Y serán una sola carne. Estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. No estaban los conceptos bajos de que puede ocurrir la mente del hombre. No estaba corrompida su ser. Estaba
en un sentido puro en su desenvolvimiento. Santo. ¿Cuál es la diferencia entre Adán e Ish? Sí, bueno, Ish es el término para referirse al hombre y Isha mujer en español. Y el término Adán es tomado de Adamá, que Adamá es la tierra. Entonces Adán, traducido al español, sería terrestre o terrícola. Aquí vemos al hombre y la mujer, ellos no se avergonzaban, estaban desnudos. Y acá entramos ya en el capítulo 3, atención. Dice, la serpiente era la más astuta de todos los animales silvestres que Adonai Elohim hizo y le dijo a la mujer. La mujer es la que le habla y le dice, así que Elohim dijo que no coman de ninguno de los árboles del jardín. Aquí la serpiente habla, interactúa en una conversación. Razona y tiene astucia para transmitir mensajes. Sí, ahí ya podríamos hablar de la influencia, que puede haber sido utilizada, claro, pero ya tenía una capacidad de un desarrollo, claro. Porque dice que era el más astuto de los animales. Del campo. En la Torah hay dos animales que han hablado, que tenemos conocimiento. Aquí dice que la serpiente, que habla y razona, y el burro de Bilam, que también le razona. ¿Por qué me azotas si te estoy salvando? Siempre está contigo, claro. Pero como dice, ¿no era el adversario que estaba ahí hablando a través del animal? Un chiquín que estaba ahí. Porque también te recibe el nombre. Pero esto se le llamaría la atención a la mujer de por qué la serpiente hablaba. Si ellos ya conocían las especies que habían sido creadas. Sería la primera pregunta. ¿Por qué no habla la serpiente de dónde? No se pregunta por qué le habla, solamente conversa con ella. De una manera natural. De una manera natural. Lo que no era natural era el enfoque que estaba teniendo la serpiente. Empezó a... Sí, eso. Pero en el Apocalipsis también dice que se le llama, uno de los nombres de Satán era serpiente antigua. Sí. ¿Y no se refiere específicamente a esta serpiente antigua? Claro, es que la serpiente acá es utilizada y después ya queda como un símbolo representativo. Acá cuando dice la mujer, dice del fruto del árbol podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto no comeréis ni lo tocaréis. Sí, pero antes de eso dice, así que Elohim dijo que no coman de ninguno de los árboles del jardín. Claro. La serpiente dice eso. Claro, no, la serpiente porque dijo que no comáis del árbol. No comáis de todos los árboles que hay en el jardín. Ya, respecto al verso 1 acá cuando dice, la serpiente le habla a la mujer y le dice, así que Elohim dijo que no coman de ninguno de los árboles del jardín. La mentira es una alteración de una verdad. Sí. La tomó y la dio vuelta. Claro, entonces alteró algo acá. Sí, porque no todo lo que dice ahí es errado. No, porque Adonai les ha dicho que podían comer de todos menos de uno. Entonces claro, ahí está transformando una verdad en mentira y lo está haciendo entrar en duda. Sí, se parece en general el enfoque como a lo que, entre comillas, como similar a más o menos como lo que Adonai estaba diciendo, pero está adulterado, porque aquí la serpiente admite de que Adonai es el que les da esa instrucción, y esa instrucción tiene relación con los frutos del árbol, de los árboles, unos que se podían comer y uno que no se podía comer. Entonces también incluye esa información dentro de su planteamiento, pero lo altera. Entonces eso está tratando de hacer la serpiente. De prestar poco atención a que tú maximices y te focalices en lo que está prohibido para ti, para que sea como importante para ti, más importante de lo que en realidad es. Al decirte que no puedes comer de ninguno, tú inmediatamente te fijas en el que no puedo comer. Y un error que aquí comete la mujer es entrar en el diálogo con la serpiente. Tú no debes entrar en diálogo dentro del terreno de la maldad. Tú debes solamente transmitir el bien al que está en error y al que está en la maldad, pero no debes entrar en el lenguaje de la maldad. Te envuelve. Entonces, ingenuamente dice, del fruto de los árboles del jardín podemos comer, respondió la mujer.
Pero en cuanto al fruto del árbol que está en el medio del jardín, dijo Elohim, no coman de él ni lo toquen, no sea que mueran. Entonces, con el planteamiento de la serpiente lo llevó a abordar ese tema. Y le agregó ahí. Y porque hacia donde lo planteó, lo hizo centrarse en qué, en el que no puede comer. Fíjate en ese, como ese ahora pasó a ser su centro de atención. Pero esa es la tentación. Sí, la tentación. Te trata de atraer esa tentación. Tus sentidos para que se vuelvan ahí, se volquen ahí en eso que Él te está poniendo enfrente. Y aquí ocurre algo en el 3, cuando dice, dijo Elohim, no coman de él ni lo toquen, no sea que mueran. Entonces eso no fue lo que dijo Elohim. No coman nomás, solo que no tocar. Solo que no coman. Entonces, ¿qué es lo que hace la mujer? Le añade al precepto. Al precepto, al mandamiento. Le añade. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si viene la mujer y lo toca, porque primero lo tocó, no morí. Entonces, como ya traspasa algo que él había hecho, creado o agregado, después ya no tiene la diferencia entre qué es lo que dice Adonai y qué es lo que dice el hombre. Entonces, como no pasó nada, entonces por lo otro tampoco. Entonces, añadirle, aquí nos da el principio de que no es bueno añadirle. Quiero aclarar un poco el concepto. Tú dices que la mujer le añadió. Aquí vemos que la instrucción fue dada a Adán. Probablemente Adán le añadió, le dio una instrucción a la mujer, añadiéndole algo de lo que el Eterno le había dicho a él. No podemos atribuirle a Adán algo que nos dice que Adán fue el que... Lo que sí es claro es que Adán le transmitió el precepto a la mujer, porque cuando estaba el hombre solo, ahí frente a Adonai, ahí fue cuando Adonai le dio la instrucción de que no coman del árbol. Entonces él le tuvo que instruir eso que recibió a la mujer. Ya, ¿y por qué la mujer está diciendo aquí otra cosa? Ya tiene que haber dicho lo que se le instruyó. Es que no necesariamente. Le agregó. Es que ambas cosas pueden ser. Ambas cosas pueden ser, pero no podemos garantizar. No podemos decir, bueno, aquí la mujer dice, lo que sí podemos garantizar es que la mujer le añadió. Sí. Eso está sentado. Lo que no tenemos claro es si Adán le transmitió añadido o no. Si la mujer transmitió lo que recibió Adán de esa le manera. No dice que Adán le haya transmitido de esa manera. No. Solamente la mujer es la que habla acá. Entonces ella ya da por sentado de que no lo puede tocar. Pero Adán se lo habrá transmitido así. No sabemos. Lo que sí ella tiene arraigado que no puede tocarlo ni comerlo. Morena. Sí, Priscila. La serpiente entonces no solo era astuta, sino que ella conocía las consecuencias de lo que va a ser el bien y el mal. O sea, ¿a qué nivel de astucia estamos hablando? Entonces se ve como la influencia del maligno, Sí, claro. porque como la serpiente, por mucho que hablara, iba a saber lo que significaba el resultado. Las cosas profundas. Claro. Claro. La profundidad, el alcance que iba a tener cuando comiera. Quería que el hombre transgrediera, o sea, al final ese era su... Sí, desviarlo. Desviarlo a hacer. La orden era no comer, la única orden era no comer de ese árbol. Por ende, era lo único con el cual tú podías cometer una falta. Grave. Entonces, en resumidas cuentas, aquí vemos que hay una misbah de no comer de ese árbol. Otra misbah había de la de cuidar el huerto y labrarlo. ¿Y estaba incluido ese árbol también? El árbol prohibido también había que También tenía que cuidarlo, si estaba tenía que dentro de la tocarlo. del huerto. Tenía que tocarlo entonces. Sí, entonces ahí también está el precepto del diezmo incluido. Porque él tenía que cuidar ese árbol, podarlo quizás y todo eso, pero de él no podía recibir fruto. O sea, hay un trabajo que no percibes tú el fruto de esa parte de ese trabajo, pero de todo el resto sí percibes fruto. O sea, hay una parte que es representativa de la cual no percibes fruto. Entonces hay varios conceptos implícitos también incluidos. Pero la misma importante acá, en cuestión, es la de no comer de ese fruto. Está prohibido. Entonces la misma de no hacer, no hagas esto. Es Torah. Adán recibe Torah, porque es una instrucción que viene de Adonai. La instrucción que viene de Adonai es Torah. ¿Sí? Entonces tenemos que cambiar un poco el switch de que antes de que Moshe transmitiera todo, no había Torah. Sí había Torah. Adonai sí ya había dado instrucción. Eso es Torah. El árbol de la vida representa la Torah. Y el árbol de la ciencia del bien y el mal es como la consecuencia del pecado, lo que está
los dos juramentos que se hicieron en el monte, es como que tienen harta relación. Sí, pues tienen relación. Pues, Lo que pasa es que si tú transgredes, inevitablemente te va a llegar la muerte. Sí. Por eso es como dos testigos. Claro, eso sí, pues tienen relación, que aquí mismo cuando se recita Está el bien y el mal, y está lo bueno y sí. de la vida. La bendición y la maldición. y la maldición. Representan, claro. Pero tú eliges. Sí. Tú eliges. Sí, difícil. Acá en el punto 6 vemos cómo entra el pecado y progresa en nuestro corazón porque después vemos que es bueno, nos tienta, pero ahí no. lo deseamos. Si el ojo no ve, no va a desear el corazón. Entonces por ende no va a pecar. Todo empieza por ver. Entonces, por el ojo. por el ojo. Lo que Entonces dijo. mejor no vea. Mejor no vea y va a evitar que su corazón desee. Porque ¿quién puede estar seguro de sí mismo? Nadie. Sí, porque por el ojo dentro del corazón. Claro. Y ahí Claro. está la tentación y el pecado. Y el cuerpo Está la puerta. hace la... El cuerpo Pecado. peca. A la puerta está el pecado, como Claro. decía Caín. Sí, pero aquí nos estamos adelantando un poquito al verso que el que venía era el 4. Dijo la serpiente a la mujer, no morirán. Una mentira directa. Ahora ahí dice que morirás, la serpiente dice no morirás. Y ahí de plano. Ahí deja de mentiroso, creo. Una oposición. Deja de mentiroso a Adonai, Wow. como que está engañando a los hombres, o al hombre y a la mujer, y ahora viene una dualidad. O sea, uno dice que morirás y el otro dice no morirás. Ahora viene la persona y dice, ¿a quién le creo? ¿Y qué es lo que ocurre acá? Elohim sabe que el día que ustedes coman de él, se abrirán sus ojos y serán como Elohim, conocedores del bien y del mal. En el fondo, ¿qué es lo que está transmitiéndole la serpiente a la mujer? Está transmitiéndole sus propios deseos. Por eso cayó el adversario. ¿Por qué quería ser? Sean como Elohim. Quería ser como Elohim. Entonces le transmitiendo para que él desee lo mismo que él. ¿Y cómo hizo caer a esos ángeles que se le sumaron a su cuadrilla? Transmitiéndoles también su deseo para que desearan lo mismo que él. Entonces vamos a gobernar, vamos a ser nosotros los poderosos, seremos como Elohim. Y eso viene y le promete también al hombre. ¿Quién le dice a Yeshua? Te daré todos los reinos de esta tierra. Nuevo. Entonces, ¿en qué en el fondo le estaba proponiendo? ¿En qué se estaría transformando? En un Elohim, claro, alguien poderoso. Entonces está tratando de inducir con su deseo a los demás para que incurran en lo mismo que él, pero de una manera engañada. Entonces viene la tentación, le dice que serán como Elohim. La mujer dice que el árbol era bueno para comer. Usa como el mismo lenguaje cuando Adonai crea las cosas, crea la luz y vio que era buena. Crea esto y también que era bueno. Entonces como inmediatamente dice, reforzando lo que dice el 5, dice, seréis como Elohines. Elohim es el único que dice que lo que él crea es bueno. Claro. Entonces aquí ya la mujer dice que el árbol era bueno. Y si dice que era bueno para comer, Adonai dice que eso no se debe comer, entonces eso es malo para comer. Entonces está convirtiendo como Elohim ya, porque él está tomando sus propias decisiones. Como juicios de las cosas. Claro, el hombre tiene el libre albedrío y ya en esa decisión y en ese juicio no está considerando a Adonai. No. Está decidiendo por su propia cuenta. Y una tentación para los ojos. Y por dentro Acá también dice pegado delicia. por los ojos. Delicia para los ojos. Y deseable para hacerse sabio. Porque ahí dice que la serpiente le ha dicho que ahí se le iban a ser abiertos los ojos, ¿cierto? Iba a adquirir un poder. Eso es lo que le decía. Y que el árbol era propicio para lograr conciencia. O sea, a otro nivel. Como un atajo. Un atajo para un crecimiento espiritual, un atajo. No hay atajos. Entonces tomó su fruto y comió. En el fondo, ¿a quién le creyó? Al adversario. Al adversario, en este caso a la serpiente. Le creyó al diablo y no a Adonai. No a su hacedor. Entonces, si lo que transmite el adversario, Hashatan, es o lo contrario a Elohim. Lo contrario a Elohim es satanismo.
¿cierto? Entonces, al seguir el consejo de Hashatan, ¿en qué se transforma? Un esclavo. El pecado es la acción. Un seguidor de... ¿Seguidor de quién? Tú vuelves esclavo del que De te Satanás. somete. Porque tú te sometiste, tú vuelves esclavo del que te somete. Hay dos opciones solamente. Claro. ¿Te sometes Entonces, al Eterno o te sometes a Si lo planteamos en estos términos, como que uno queda más alerta, ¿no? Porque si tú no sigues a Adonai, estás siguiendo a Hashatan. ¿A quién sigues? Sí. Cuando Yeshua nos vino a librar del pecado, nos vino a librar de las garras del maligno. Porque todos antes de ser libres eran esclavos de él. Entonces te saca de una vida con Hashatan, te libera para entrar en el reino de Elohim. Entonces, aquí la mujer no le cree a Adonai, le comienza a creer a la serpiente y se vuelve seguidora, en este caso, aunque sea en este tiempo de la historia, seguidora del adversario, porque está siguiendo sus consejos, su instrucción, porque también le da una instrucción que es contraria a la de Adonai. Y la obedece. Y la obedece. Comió. Y le dio también a su esposo que estaba con ella. ¿Y él dijo algo? ¿Quién tenía la autoridad en el Gan Edén? Él. ¿Y por qué fue? ¿Por qué no dijo cállate serpiente? ¿Quién Vete de tenía ahí"? que cuidar lo que estaba en el Gran Edén, incluyendo a la mujer? Morí, entonces, ¿por qué la serpiente La persona. va con la mujer? Él tenía que cuidar que ella no cometiera falta. ¿Por qué va con la mujer? ¿Sabía que la mujer era más débil? Era astuta. Porque el hombre no dice nada, po. Entonces, porque el hombre no dice, oye, no, aquí, ¿qué está pasando? Claro. A lo mejor la serpiente vio que porque su objetivo es llegar a Adán. Porque él es el que está a cargo. Sí, porque él es el que tiene el dominio de la tierra. ¿Qué es lo que quiere la serpiente? Quiere reinar. ¿Qué dice que Ezequiel, en alusión a la serpiente, cuando habla del rey de Tiro, en Ezequiel? Dice que tú estabas en el monte de Elohim, en el monte santo estabas tú. En la tierra. Sí, estaba ahí en la tierra, tenía un lugar privilegiado. Aquí en la tierra. Sí, como un adorador así, que tenía mucha atribución. Y ahora pone ahí al hombre. Siente desplazado y quiere recuperar su Usurpado. dominio. Claro, quiere usurpar lo que le habían despojado. Sí, hay un tema espiritual. Era el querubín ungido que cubría. Entonces, es ahí el por qué el adversario utiliza a los imperios y a los gobiernos y a los reyes de la tierra para atacar a nuestro pueblo Israel. ¿Quién es el que tiene que... ¿Dónde está el Bet Hamikdash, el templo, cuando está erigido, cuando estuvo el primero y el segundo templo? ¿Dónde estaban? En el Monte Santo. ¿Sí? Son como... símbolos de... Claro, los adoradores de Elohim, Sí. los representantes. Se quiere Entonces, aplastar. él, claro, él nos quiere aplastar, nos quiere destruir. Porque estamos ocupando un lugar privilegiado especial que él tenía. Él tenía que... Que no De otra forma quizás, a lo mejor diferente, pero que él tenía y ya no tiene. Él es enemigo de la especie humana, pero en especial es enemigo de nuestro pueblo. Dentro de ese odio a la humanidad, él tiene un odio más fuerte hacia nuestro pueblo. que el pueblo especial, único, Claro, escogido. claro, que somos el pueblo por el cual venía el Mashiach, Yeshua, y por el cual la humanidad se va a restaurar, y él eso lo sabe. Entonces trata de llegar a la raíz. Entonces es muy astuto para actuar. Él quiere llegar a Adán, pero si hablo directamente con Adán, como él recibió el precepto, no, entonces si le habla a la mujer, y la mujer le hablará a él. Entonces a ella no le va a decir que no. Y por ahí jugó sus cartas, su estrategia, la armó por ese lado. Entonces viene la mujer, dice, tomó de su fruto y comió, y le dio también a su esposo que estaba con ella, y también él comió. Entonces estaría logrando ¿qué cosa? Su objetivo, que es la caída del hombre. Se abrieron los ojos de ambos y asumieron que estaban desnudos. O sea, vino otra realidad sobre ellos. Se transformaron. Su mente cambió, todo cambió en ellos. Ya ahora habitaba el mal en ellos, cosa que hasta ese momento no ocurría. ¿Tenía libre albedrío ella o no? También tenía libre albedrío. Entonces, aunque Adán le dijera que no, ella igual podría hacer lo que ella quisiera porque tenía libre albedrío, ¿o no?
Puede ser, ¿no? Pero Adán era ahí que tenía la Claro. Adán le dijera, no coma de eso, y dije, ¿y por qué no? ¿Y qué lo como? Sí, el castigo más fuerte cuando da los 3 niveles de castigo que vamos a ver ahora. ¿Cuál es el castigo más al hombre. que tiene más A alcance? ella. Ay, El que tiene más alcance. que el hombre. El hombre. El hombre. Ah, no, claro. Sí, pues. Sí, a la mujer solamente el castigo va a ella. Y ella la conecta con el hombre en su castigo. Porque dice que el hombre, tu esposo te dominará. Pero al hombre, el castigo del hombre afecta a toda la tierra. Todo lo que ¿Quién tenía era el que- responsable ahí, principal? Él. Él recibió el precepto directamente. En relación a la situación de Adán, Java y Nahash, la serpiente, fue la mujer la engañada. La Virgen ya nos habla de que la mujer fue la que fue engañada por la serpiente. Entonces, como no menciona a Adán siendo el engañado, él decidió transgredir no bajo engaño, sino porque hizo lo que estaba haciendo la mujer y fue y también comió el fruto, decidió transgredir sin engaño directamente. Por ende su falta también es más grave. Sí. Pero eso no deja libre a la mujer de su falta. Porque por un lado le presta atención a la serpiente y por otro lado le cree a la serpiente y no a Elohim. ¿Y qué es lo que ocurre cuando ellos desobedecen a Adonai y comen del fruto? Entonces dicen, oyeron la voz de Adonai Elohim que estaba propagándose en el jardín hacia el oeste. El hombre y su mujer se ocultaron de la presencia de Adonai Elohim entre los árboles del jardín. ¿Qué es lo que pasa acá? Lo que pasa acá es que cuando el hombre desobedece, se aleja de Adonai. Pierde la conexión espiritual con Adonai, con su creador. Entonces se oculta de él. Adonai está ahí, pero es el hombre el que se esconde. El hombre es el que se alejó de Adonai, de su Elohim. Entonces, mediante Yeshua y la remisión y la Teshuvah, tenemos ahí el chance para retornar a Adonai, que siempre ha estado ahí. Es el hombre que se ocultó y se alejó de volver y estar con él. Príncipe. ¿Por qué Adonai pregunta dónde estás si él sabía, obviamente sabía dónde está, porque él lo sabe todo? ¿Por qué pregunta dónde estás? Adonai Elohim llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Porque él de una forma interactúa con nosotros para que también nosotros reflexionemos y veamos nuestra realidad. ¿Dónde estás? Es como, ¿en qué situación te encuentras? Claro. No de ubicación, sino. No ubicación geográfica, sino que ¿en qué está tu vida en este momento? Claro, ¿No? ¿Dónde estás? O sea, ¿hacia dónde te estás dirigiendo? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Qué piensas tú en tu futuro? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Hacia dónde va tu vida? Lo que ha llegado. ¿A lo que has llegado? Ya, Martina. Sí, con respecto a eso, claro, es para hacerle ver al hombre su realidad en la condición que está. Y también aquí vemos el concepto de nidá. ¿De qué? De nidá, de la separación. Cuando la mujer está en su periodo de nidá, no es que esté en pecado, o sea está impura, está separada del hombre. Entonces nosotros también estamos, es una forma de que el Eterno nos hace ver en nuestra vida cotidiana actual lo que pasó en el Gran Edén. Esa comunión, esa intimidad que tenía con el hombre, de conversar, de estar ahí con él, con este pecado hubo una nidá, hubo una separación, que tú ya no puedes estar con él. Y de ahí viene todo lo otro, que lo veremos en otras parashot, de por qué tú no puedes estar en la presencia de él, porque ya te estás separado, ¿no? Alejandro, ese mismo concepto, bueno, es más adelante, pero cuando Adonai le pregunta a Gallín por Abel, ¿dónde está tu hermano? Sí. Y Adonai ya sabía que lo había matado, porque él sabe todo, y es la misma condición. Claro. ¿Dónde estás? ¿Qué le hiciste? Claro. ¿Qué pasó contigo Para que llegaste a este lo punto? haga tener esa retrospección en sí mismo de ver cuál es qué tan bajo es su La nivel, falta. qué está en tu falta, Condición. y te da también el chance, ese diálogo que abre Adonai acá, te da ese chance de poder también tener ese paso de acercamiento a él. O sea, tú has caído, pero te puedes levantar. Teshuvah.
Claro. O sea, no es que se acerca a sentenciar, hay un diálogo. No te enjuició al tiro, te está diciendo dónde estás. Entonces está significa pasando que, contigo. claro, aquí él transmite el concepto de la remisión, de que hay el chance de volver. No hay una sentencia así lapidatoria inmediata, sino que primero hay un diálogo, después viene el castigo de la sentencia, pero hay un diálogo que ese diálogo te da a entender de que está la remisión, existe la posibilidad del retorno. ¿Sí? Tienes una oportunidad. Y respondió, porque si estaba Adán aquí con la presencia de Adonai y después escuchó al maligno y siguió la voluntad del maligno, o sea, tuvo una actitud satánica, ¿sí? Abiertamente, porque es lo opuesto a Adonai, no morirás, Adonai sí morirás, no morirás. Entonces ya ahí moraba en él otro espíritu, otra influencia. Otro tercero, claro. Y eso, aquí lo lleva a actuar, miren. Y le respondió, escuché tu voz en el jardín y tuve miedo, pues estoy desnudo y me escondí. O sea, ese otro camino te aleja. Nunca había tenido miedo y ahora tuvo miedo. Ahora tuvo miedo. Qué vergüenza. Y se escondió, Pues se sí, alejó pero de tú Adonai, se alejó de la Torah, se alejó de lo santo. Se aleja de lo santo. Entonces cuando la persona se aleja de lo santo es porque está esa otra influencia actuando. Y te está haciendo que te alejes, te escondes, te da miedo. Y te alejas. Hay una regla intrínseca que yo el otro día le enseñaba a los niños, de que si tú transgredes una misvá, automáticamente vas a seguir transgrediendo otra. A no ser que... Y si tú haces una misvá, automáticamente también vas a seguir haciendo otra. Es una ley intrínseca de que si tú haces lo malo, vas a seguir haciendo lo malo, si haces lo bueno, intrínsecamente vas a seguir haciendo lo bueno, a no ser que el Eterno pueda ir obrando en ti. Eso es. Pero y tú hagas La voluntad de Dios. Teshuvá, arrepentimiento. Arrepentimiento. Alejandro, Sí. tengo una pregunta, mejor de muy niño, yo me gustaría, los Sí. niños hablarían. Pero cuando dice Adonai habló con Adán, Adán habló con Adonai, Adán habló con Yahvé, ¿hablaban? Hablaban. Disculpa. Era una pregunta, o era así como el pensamiento. No son conversaciones. ¿Y en qué idioma? ¿Qué idioma? ¿En qué idioma? Baibrit, en hebreo. ¿Sí? Palebrit, el palebreo. No, Baibrit en Ah, hebreo. perfecto. El mismo. Pero al escrito era palebreo. Y el mismo, no, quizás no sabemos bien, pero podría ser el Lashon mismo, Kodesh, la ¿sí? lengua santa. Pero pudo haberse modificado a través de la historia igual. Algunas palabras porque quizás él fueron hizo algo con perdiendo, la lengua y las lenguas van. Pues yo siempre me cambiando, imaginaba cuando sí. decía Adonai habló con Adán, yo decía, no, así no habló, o sea, habló al cerebro, no sé, era así como un mensaje. Entonces tiene que haber, imagínate el nivel de intimidad para que él se escondiera Sí. ahora, porque Sí, se él escondió. hablaba con él a diario y no tenía miedo. Sí, caminaban juntos. Sí, el sentido de su presencia lo acompaña. Y Alejandro, ahora se esconde. Alejandro, y acá Adán no tiene Teshuvá, no hace Teshuvá, no dice, no parece que una suena arrepentido, que... Pero que no. Ah, bueno. Sí, guarde la pregunta. Espérate, vale, escúchate. Anótela. ¿More? Sí. Entonces aquí viene Adonai y le dice, ¿quién te dijo que estabas desnudo? También volvemos a lo mismo, Adonai sabe todas las cosas, sabe que se sentía desnudo y cómo ocurrió. Pero ¿a quién quiere hacer entender? Adán. A Adán. No es para él la respuesta. No es para él. ¿Sí? Entonces, cuando Adonai nos formula preguntas, no es porque él quiera saber algo, porque ya lo sabe todo, pero él quiere que nosotros seamos los que cambiemos. Todo eso lo hace por nosotros. Entonces, nosotros guardamos los misbot para agradarlo a él. ¿Él necesita que guardemos esos misbot? No, ¿Él necesita algo de nosotros? no. Entonces, ¿quién se beneficia agradándole a él y siendo fiel? Nosotros mismos. Recibimos todo bienestar. Claro, nosotros mismos. Entonces, él quiere lo mejor para nosotros. Guardar el Shabbat es beneficio para nosotros. Guardar el Shabbat, claro, entonces tiene que estar siempre con alegría. Mitzvah Gedola, Liot Lesik, siempre alegre. Replicó Elohim, ¿acaso comiste del árbol del cual te mandé? Aquí viene el tema de
de redarguir de pecado. Cuando dice la vieja, exhortados los unos a los otros. Tiene que ver con esto. Sí. Decir, oye, hiciste esto. El otro, si el otro anda en el camino de la santidad, va a reflexionar y decir, tienes razón, ¿no? Ya lo siento y me arrepiento y cambiar. Pero si dice, no, sí, total, no importa. Ahí ya la persona está viviendo el pecado. Entonces, ¿acaso comiste del árbol del cual te mandé que no comieses? Dijo el hombre, la mujer que tú me diste, ella me dio del árbol y comí. ¿Qué es? La respuesta muy bien. Esa es la tendencia actual del ser humano. De echarle la culpa al otro. De siempre culpar a alguien más. Está intrínseco en la especie ya, es una cosa. Pero aquí se puede ver que culpa a alguien. ¿A quién está culpando de todo esto? A la mujer. Allá. Que lo diga. No, de nadie, porque dice la mujer que tú me diste. Sí. La mujer que tú me diste. ¿Quién es el culpable? Oh, qué grave, sí, la respuesta que da. No dice mi mujer, dice la mujer que tú me diste. Tú me diste esa clase de mujer que me engaña. Es decir, si no me lo hubieras dado, esto no hubiera pasado. Tu decisión fue la incorrecta. Soy una blanca paloma que tu decisión fue la incorrecta. Claro, yo no he hecho nada. Entonces, tu elección soy inocente. Tú te equivocaste. Entonces, claro, eso denota no arrepentimiento. Cuando no se reconoce el pecado. ¿La mujer que tú me diste dice? Sí, dice la mujer que pusiste conmigo o que tú me diste. Es la mujer que me diste para que me acompañara. Si completamente la frase que termina así como... En realidad culpa a los dos, porque dice la mujer que tú me diste, ella me dio del árbol y comí. Porque también la mujer lo hizo. Con la alevosía ahí. Entonces, esa actitud de Adán no es una actitud de Teshuvá. No, en absoluto. Porque está justificando el pecado y todo. Cuando uno va a arrepentirse, uno reconoce el pecado. Primero que nada, pues reconocerlo. Lo tienes que confesar, reconocer. Y ahí te arrepientes para no hacerlo nuevamente. Entonces, si tú no lo admites, estás justificando el pecado, entonces así no va a llegar la restauración en la persona. No va a haber Teshuvá ahí. Y si lo dice, va a ser de la boca para afuera, pero no hay un cambio. La Teshuvá no es de palabra, es de acción. Por él. Sí, pero sí. Ahí entonces Java tiene un poquito más de Teshuvá porque dice, no dice la serpiente que tú creaste, me engañó, y dice, ella me engañó y yo comí. Por último ella reconoce que fue engañada. Después le pregunta a la mujer, ¿qué es lo que hace? Entonces, pero de todas maneras uno no lo leí mencionar. Viene la cadena, ¿cierto? Le pregunta a Adán, ya él incluye a la mujer, ya perfecto, ahora vamos donde la mujer. El fiscal viene acá, ahora vamos donde la mujer. Siguiente testigo. ¿Qué pasó? Dice, a la mujer le dice, ¿qué hiciste? No, aquí ya no le pregunta, oye, ¿comiste el árbol? ¿Dónde estás? No, le pregunta al tiro, ¿qué hiciste? La mujer respondió, la serpiente me sedujo y comí. Dentro de todo respondió igual que lo que había hecho. Sí. Respondió que había comido. Sí. Y además es cierto lo que dice, la serpiente me sedujo. Es cierto. Y comí. O sea, admite. Sí. Ella admite. Entonces viene el fiscal nuevamente del caso y aquí dice, dijo a mamá Elohim a la serpiente, por haber hecho esto serás más maldecida que todo animal de ganado y más que toda bestia silvestre. Porque sobre todo el animal iba a venir la maldición también, pero ella iba a ser más maldecida. A la serpiente no le preguntan. A la serpiente no le preguntan. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? No le preguntan. No. Ya sabía que eras tú también. Es que a quién iba a culpar. Sabía que lo iba a hacer. La cadena terminaba ahí. No había un bicharraco más chiquitito que... No, aquí no cabe el que me influenció Hasatán. Como la gente peca. Porque puede haber ido directamente donde la serpiente a preguntarle qué hiciste, pues sabían que los demás eran víctimas, se podría decir, del engaño. Pero fue el hombre, fue la mujer. ¿Víctimas? Por decir los nombres. ¿Ya? Pero no fue directamente la serpiente que fue la causante de todo. Claro, que al final llega a la raíz del tema. Que la causante es que el hombre no guardó lo que tenía que hacer. Porque él sabía que lo iba a hacer. Sabía que la serpiente iba a hacer eso. Si aquí Java no le hace caso a la serpiente, Adonai hubiera venido a hablar directamente solo con la serpiente. O el castigo le hubiera llegado inmediatamente, no sé. Priscila. Entonces, en ese sentido, por mucho que obviamente Satanás trate siempre de engañarnos, nunca se va a justificar
o nunca nosotros vamos a poder desmarcarnos de la consecuencia que nos corresponde el pecar, o sea, porque Sí, nos puede no culpar a influenciar, alguien más. pero finalmente los que tomamos la decisión de pecar somos nosotros, no es que Claro, y las estamos ahí y no nos consecuencias damos cuenta de lo que está pasando. Afectan a todos. Entonces, A todos los que pueden rodearnos. finalmente somos puede hacer somos esa- quienes decidimos pecar. Vemos eso, que Hasatán te puede seducir, te puede tentar, pero está en ti el querer seguir o no seguir en lo que te están diciendo. Claro. Sobre tu mente andarás vuelvo a cobrar todos los días de tu vida. Pondré enemistad. Ya. Aquí el verso 15 es el conocido como el protoevangelio. ¿Han oído de esa manera? El protoevangelio. Ya, el verso 15 es un pasaje mesiánico. Sí, en los Targumim está reconocido como tal. Los Targumim son las traducciones al arameo de la Torah, pero son traducciones Parafraseadas. con parafraseadas, que además incurren en interpretaciones de los pasajes. Los interpretan y dejan entrever qué es lo que ellos creen acerca de ese pasaje en cuestión. Son de perspectiva judía los Targumim llevados al arameo. Entonces se puede entrever a partir de ellos qué piensan acerca de cada uno de los pasajes o qué interpretaban al respecto. Y en este pasaje, que es llamado el protoevangelio, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Él te golpeará la cabeza y tú le morderás el talón. ¿A qué se refiere con eso? ¿Tú le dirías la planta del pie? La descendencia de la mujer va a golpear a una serpiente en la cabeza, es una herida mortal. Y tú le morderás el talón. Es una herida de la cual te hace sufrir, pero vives. Entonces aquí está hablando ya del destino, de que el Mashiach iba a derrotar a la serpiente, le iba a dar un golpe mortal, iba a perder el reino que arrebató al hombre, se lo arrebató usurpándoselo. Porque aquí el hombre, al creerle a la serpiente, se sujetó a la serpiente y por ende la serpiente tiene autoridad sobre el hombre. Mientras no sea redimido, la serpiente tiene autoridad sobre él. Entonces, para nosotros ser redimidos, tenemos que venir donde el Mashiach Yeshua. Somos redimidos y librados del príncipe de este mundo. El Elohim de este mundo. Entonces, él es el que, entre comillas, gobierna, usurpó el lugar del hombre y por forma astuta lo tomó. Entonces, los hombres están como sometidos a él, a no ser que sean redimidos. ¿Sí? Así están las cosas. Y ya hemos sido redimidos por Yeshua, entonces falta el tiempo en el cual esa recuperación del reino tome lugar completamente. En una jabá, claro. Y ahí la serpiente va a perder, en la batalla va a perder todo, y la va a ser arrebatado todo, porque el hombre deliberadamente se lo entregó por su propia voluntad. Es decir, el Elohim no va a recobrar eso por la fuerza. Tiene que el hombre voluntariamente regresar.